Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre los 4 temas. Mi persona es Shendi Bendezu Clemente, mi compañero Julio Palomino Matamoros. El día de hoy vamos a exponer sobre origen y fundamentos de la geometría hiperbólica, conceptos básicos de la geometría hiperbólica, modelos de la geometría hiperbólica, parte 1 y parte 2. Para ello vamos a dar inicio con esta exposición. Bueno, comenzamos con origen y fundamentos de la geometría hiperbólica. Pues, ¿qué tenemos? Nos dice que surge al modificarse el quinto postulado de Euclides, permitiendo más de una paralela por un punto exterior, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo nosotros. Cuando subimos a lo más alto y lanzamos algo, pues se va por una misma dirección, ¿verdad? Y cuando seguimos lanzando, por ejemplo, otra piedra, en este caso, se va por otra misma dirección, pues no se cruzan, ¿no es cierto? A eso se refiere que pasa por un punto exterior. También nos dice que fue desarrollada de manera independiente por János Bolyai y Nikola Lobachevsky en la década de 1820. Y también propone un sistema geométrico consistente pero distinto, ¿no?, al euclidiano. Bueno, postula la existencia de infinitas rectas paralelas a una recta dada desde un punto exterior, ¿verdad? Y en esta geometría la suma de sus ángulos interiores es menor a 180. Aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos unos ángulos de 45, 60 y 70, ¿verdad? La suma es menos a 180, pues es verdad. Entonces, describe también un espacio con curvatura negativa, conocidos como un espacio hiperbólico. ¿Qué tenemos en el origen? Pues tenemos intento de probar el quinto postulado. Pues como muy bien sabemos, varios de los matemáticos intentaron probar el quinto postulado, ¿verdad? Pues en este caso los matemáticos como Saccheri buscaron demostrar que el quinto postulado era deducible de los otros 4, pero sus esfuerzos fallidos revelaron propiedades que no coincidían con la geometría euclidiana. También el desarrollo independiente, ¿verdad? Que a los inicios del siglo XIX, Bolyai y Lobachevsky desarrollaron de manera independiente, ¿no?, una geometría distinta, llegando a las conclusiones similares sobre un nuevo sistema. Muy bien. Por un lado, tenemos el rechazo del quinto postulado, pues la clave fue sustituir al postulado euclidiano y aceptar que por un punto exterior a una recta existen infinitas paralelas, ¿verdad? Dando origen a una geometría coherente y no euclidiana. ¿Y qué tenemos en los fundamentos? En los fundamentos tenemos axiomas de las paralelas, las sumas de un ángulo en un triángulo y curvaturas negativas, y también modelos consistentes. En las axiomas paralelas ya sabemos, ¿no?, que por una recta se pueden trazarse infinitas paralelas. Y en un triángulo siempre la suma de sus ángulos interiores van a ser menores a 180 y el área va a ser proporcional al defecto angular, es decir, la diferencia entre la suma de 180, no, perdón, la suma de sus ángulos y el de 180. En la curvatura negativa, pues el espacio hiperbólico tiene curvatura negativa, pues lo que provoca que el espacio se expande, ¿verdad?, más rápido que en la geometría euclidiana. Y en los modelos consistentes tenemos a Beltrami y Klein, que demostraron la validez de esta geometría creando modelos coherentes dentro de otras geometrías. Pues ahí en el ejemplo. Bueno, en la imagen, ¿no?, vemos un resumen de los fundamentos de la geometría hiperbólica. Pues primero tenemos al axioma de las paralelas, ¿no?, que nos dice desde un punto exterior pueden trazarse infinitas paralelas, ¿verdad? Pues aquí tengo un punto, puedo trazar, así sucesivamente, que llegan a ser infinitas paralelas, ¿verdad? Que son las curvas. Bueno, vemos aquí
que vendrían a ser las curvas de color rojo. Luego observamos un triángulo hiperbólico. ¿Dónde está nuestro triángulo hiperbólico? Pues vemos que sus ángulos son menores a 180, ¿no es cierto? Y si sumamos, tenemos una suma de 150 grados. Y para hallar el área, pues es la resta o la diferencia, ¿verdad? ¿Y cuánto nos daría? Pues 180 menos 150, el defecto angular nos va a dar 30 grados, ¿no es cierto? A un costado vemos cómo la curvatura negativa hace que el espacio se expande, ¿no es cierto? Se expande de manera acelerada y finalmente en la parte inferior están los tres modelos principales, ¿verdad? Tenemos al disco de Poincaré y tenemos también al modelo de Klein y el semiplano superior, que son formas distintas que representan la misma geometría, ¿no es cierto? También tenemos conceptos básicos de la geometría hiperbólica. ¿Y cuáles vendrían a ser esos conceptos básicos de la geometría hiperbólica? Pues muy bien sabemos, ¿no? Ya que en la geometría hiperbólica también surge al negar el quinto postulado, que las rectas paralelas pueden ser divergentes en un sentido y convergentes en el otro. También tenemos en una alternativa geometría euclidiana, permite estudiar espacios curvados, ¿verdad? Negativamente. ¿Y qué tenemos en los principales conceptos? Tenemos postulado de la paralela, en ello encontramos a la geometría euclidiana y la geometría hiperbólica. ¿Qué tenemos en la geometría euclidiana? Bueno, nos dice que solo existe una línea paralela que pasa por un punto exterior a una recta, mientras en la hiperbólica existen al menos dos y en realidad infinitas líneas que pasan por un punto exterior. Muy bien. También tenemos el triángulo, ¿verdad? Ya sabemos que los ángulos bueno, la suma de sus ángulos interiores va a ser menor a 180 y el área va a ser la diferencia del 180 menos la suma de sus ángulos interiores. También las rectas paralelas que se separan a medida que se alejan y en un punto pueden converger y luego volver a separarse. Y en la curvatura, pues la geometría euclidia, no, perdón, hiperbólica se puede visualizar como un plano con curvatura gaussina negativa constante, ¿verdad? Y como el de una superficie con forma de sí. Se presenta como los modelos del disco de Poincaré, dando las líneas rectas, son arcos de circunferencia. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Los conceptos básicos de la geometría hiperbólica. Pues primero muestra que al contrario que en geometría euclidiana, que por un punto exterior se puede trazar infinitas paralelas, ¿no? Luego vemos los triángulos, pues la suma es menor a 180. Eso ya sabemos. También se observa que las rectas paralelas pueden diverger y convergerse, ¿verdad? Por otro lado, lo cual es propio de un espacio con curvaturas negativas, representado aquí como en la figura, ¿no? Una superficie en forma de silla. Muy bien. Eso vendría a ser todo, compañeros y profesor. Doy pase a mi compañero para que pueda exponer el siguiente. Vamos a continuar con la exposición. Nos dice modelos de la geometría hiperbólica, parte 1. Los modelos de la geometría hiperbólica son representaciones visuales que nos permiten estudiar un espacio con curvatura negativa, usando el plano euclidiano. Sirven para dibujar rectas, figuras hiperbólicas dentro de un círculo o una superficie, manteniendo sus propiedades. Los principales modelos son los modelos de disco y semiplano de Poincaré. Los modelos de disco y semiplano de Poincaré nos dice que
en espacio, el espacio representa la geometría hiperbólica dentro de un disco abierto, donde el borde simboliza el infinito. Las rectas nos dice que se muestran como arcos de circunferencia ortogonales al borde del disco o como diámetros. Y las propiedades son modelos conforme que conserva los ángulos pero distorsiona longitudes y áreas que crecen al acercarse al borde. Eh, Ahora tenemos el modelo de Klein-Beltrami. La representación en el plano hiperbólico se dibuja dentro de un disco abierto. Las rectas son eh, cuerdas del disco, segmentos rectos. La, como vemos en esta parte está el plano hiperbólico, ¿no? Donde está dibujado dentro de un disco, dentro de un disco. Y nos dice, ¿qué nos dice? Las cuerdas son eh, segmentos o las rectas son cuerdas del disco. O sea, las rectas son las cuerdas del disco. La diferencia, la diferencia eh, es que a diferencia del modelo de Poincaré, las líneas no son ortogonales, ¿no? Lo que produce mayor distorsión visual cerca del límite. La ventaja también es que es un modelo simple y fácil de dibujar, aunque menos preciso en la representación de ángulos. Los modelos del hiperboloide se utiliza una superficie curva obtenida al rotar una hipérbola formando un hiperboloide, ¿no? Como vemos en esta figura, aquí vemos una curva, ¿no? Una superficie de curva obtenida al rotar, ¿ve? O sea, está en una rotación este hiperboloide, formando, que nos dice, forma un hiperboloide. Relación con la relatividad está directamente vinculado con la relatividad especial debido a su estructura geométrica. Uso en físico permite representar eventos en el espacio-tiempo tal como los perciben distintos observadores que se mueven de forma inercial. Muy bien, ahora pasamos con los modelos de la geometría eh, hiperbólica parte 2. Los modelos de la geometría hiperbólica son representaciones dentro de un espacio euclidiano, ¿no? Que nos permiten que visualizar, estudiar el plano hiperbólico. Entre los principales están el disco de Poincaré, el semiplano de Poincaré, el modelo de Klein-Beltrami y el modelo del hiperboloide. Estos modelos nos muestran cómo funcionan las rectas y distancias en un espacio de curvatura negativa y demuestran que la geometría hiperbólica es tan consistente como la euclidiana. Muy bien. Ahora, los principales modelos también tenemos que el modelo del disco de Poincaré nos dice que el disco de Poincaré representa el plano hiperbólico dentro de un disco. Las rectas son arcos de circunferencia ortogonales de borde. Semiplano de Poincaré usa el semiplano superior. Las rectas son semicírculos perpendiculares al eje horizontal o líneas verticales. En común, ambos modelos representan la geometría hiperbólica en un espacio euclidiano y sus bordes indican el infinito hiperbólico. Muy bien. Ahora eh, pasamos a modelo de semiplano de Poincaré. En esta parte tenemos el modelo de
semiplano de Poincaré, como vemos, donde que nos dice que el espacio se representa en la mitad superior, o sea, en la mitad superior del plano euclidiano, y, o sea, y es mayor que z, donde el eje X actúa como frontera e infinito. O sea, el eje X que como actúa como una frontera, como una frontera. Mm, Como observamos, las rectas son semicírculos. Las rectas son semicírculos con centro en el eje X, o sea, en el eje X, un centro. ¿Y qué más nos dice? Que las rectas verticales perpendiculares a la frontera. Mm, La propiedad es un modelo conforme, conserva ángulos, pero las figuras se encogen al acercarse al eje X, debido a cómo cambia la distancia hiperbólica. El modelo de Klein-Beltrame dice que se representa dentro de un disco abierto, igual que en el modelo de Poincaré. Las rectas son segmentos rectos, cuerdas del disco cuyos extremos tocan la frontera. Propiedades. Es útil para estudiar, o sea, el modelo de Klein-Beltrame es útil para poder estudiar incidencia y paralelismo, pero no es conforme, por lo que los ángulos no se conservan. Las rectas paralelas aparecen como cuerdas que no se cruzan dentro del disco. Modelo de Lorentz hiperboloide, espacio, también que representa la geometría hiperbólica en un hiperboloide de dos hojas dentro del espacio de Minkowski. Las rectas son curvas creadas por planos que cortan el hiperboloide pasando por el origen. La propiedad es que es fundamental en relatividad espacial y nos permite estudiar la geometría hiperbólica utilizando la métrica de Lorentz. Muy bien. Ahora pasamos, muy bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.